Muy buenas Z-Adictos y bienvenidos un día más a Rincón Z TV. Bueno, hoy os quiero traer una información que quizá os valga mucho la pena saber. Se trata ni más ni menos que cómo usar nuestra red para usarla al máximo, para aprovecharla al máximo, rápida, eficaz y poder jugar, por ejemplo, con total fluidez, comunicarse con vuestros amigos por las parties o por las fiestas de Play 4. Descargar de internet en aplicaciones peer-to-peer sin ningún tipo de restricción, sin cortes. Todo esto se consigue con la apertura de puertos. ¿Qué es la apertura de puertos? Me decía mi profesor de microinformática que cuando quieras explicar algo que quizás sea algo técnico, explícaselo como si se lo explicases a tu abuelo para que le llegue a todo el mundo. Pues eso es lo que voy a hacer. Imaginaos que en una misma red, cuando se conectan dos dispositivos, esos dos dispositivos tienen un canal de comunicación. Pues ese canal está dividido en miles y miles y miles de canales pequeños. Esos canales tienen puertas que se abren y se cierran y esos son los puertos. Habrá unos 65.000, más de 65.000. No voy a indicar cuáles son más importantes, los conocidos, los bajos, los altos, no voy a decir nada de eso, solamente saber que son 65.000 o más de 65.000. Estos puertos se abren y se cierran automáticamente. Nuestro router, nuestra máquina que enruta toda la información, tiene la característica de dar IPs a cada dispositivo y de esa comunicación que hace a esas IPs, abrir o cerrar los puertos que él cree que tiene que abrir o cerrar por seguridad. Bien, ¿qué son las IP? Las IP son números identificativos que se le da a una máquina para que sepamos cuál es esa máquina en concreto en esa red. Las IPs que actualmente se están usando son IP versión 4, la versión 6 son las nuevas que se están usando ahora, pero vamos a centrarnos en la versión 4. Las IPs versión 4 son números como matrículas, en lo que se le va a dar a todos los dispositivos, como he dicho, y esos dispositivos se va a estar registrado en nuestro router. Así el router va a saber quién es cada cual con esa IP que le ha asignado. Él automáticamente lo hace absolutamente todo. Es decir, si por ejemplo a mi ordenador le da una IP acabada en 23, sabe que ese 23 es mi ordenador. Pero ocurre que dentro de 2 o 3 días, cuando apaga el ordenador y lo enciendo, él ha estado asignando otras IPs a otros dispositivos. Entonces lo que hace es darle, por ejemplo, a mi ordenador la que le toca, que es a lo mejor la 52. Y así va cambiando los números. Ahora bien, ¿cómo se abren los puertos? Pues simplemente al router hay que decirle, oye, a ese ordenador, o a esa videoconsola, o a ese móvil, ábrele los puertos 21, 72, 4724 y todo lo que tú quieras. Se lo puedes decir, pero ¿qué ocurre? Cuando apagues y enciendas le va a dar una IP distinta, con lo cual ya el router no sabe a quién tiene que abrirle esos puertos. Pues esto es fundamental para empezar a abrir puertos a los dispositivos. Lo primero será darle a cada dispositivo una IP estática. Decirle al router, hey, que mi ordenador siempre va a ser este número. Y mi videoconsola va a ser siempre este número. Y a este número quiero que le abras este puerto y este puerto. Y ahora a mi videoconsola quiero que le abras el puerto X, el puerto Y y el puerto Z. Así el router no va a asignar libremente IPs a todos los dispositivos. Sabe que el ordenador tiene una IP totalmente fija, sabe que la consola tiene una IP fija y sabe qué puerto tiene que abrirle a cada dispositivo. Esto va a hacerlo de forma estática. Vamos a decirle qué es lo que tiene que hacer. En vez de usar su servicio llamado DHCP, que le da IP automáticamente, y abre y cierra puertos de forma automática, que es un servicio llamado UPnP, que lo tienen todos los routers. Entonces, digamos que vamos a pasar de un modo automático a un modo manual, para poder redirigir la información y los puertos que queramos a los dispositivos que queramos. Ese es el fundamento, cómo es y qué es lo que significa abrir puertos. Ahora bien, ¿qué tiene de bueno esto? Esto tiene de bueno que vamos a abrir los puertos, dejar puertos abiertos y así establecer una comunicación más rápida, más eficaz y sin ningún tipo de restricción ni problema. ¿Qué es lo que tiene malo? Pues lo que tiene malo es que hay puertos que se cierran por seguridad. Y el router detecta que debe cerrar y lo va cerrando y abriendo para que no haya pues vulnerabilidades a ataques, a malware, a troyanos, a muchos ataques informáticos, y ellos lo va cerrando y abriendo por seguridad. Si abrimos los puertos, tenemos que tener en cuenta qué puertos abrimos, tenemos que saber qué puerto estamos abriendo y así establecer una comunicación, aparte de rápida, segura. Vamos a ver esto un poco más técnico. Hay muchísimas webs que te enseñan cómo hacerlo. Por eso yo he hecho esta introducción, porque quiero que sepáis qué es abrir puertos. Y ahora os enseño cómo lo hacemos. Vamos a verlo. Bien, pues vamos a entrar en materia.
Las IPs, como he dicho antes, las IPs existen dos tipos de IP, la IP pública y la IP privada. La IP pública es la que nos da nuestro proveedor de internet, Vodafone, Ono, Movistar, Yastel, el que sea. Nos da una IP pública y esa IP se conecta a los servidores, se conecta a la gran red, se conecta... Pues eso ya no nos importa. Lo que nos importa es la red la IP que empieza desde que llega a nuestra casa, a nuestro router, hacia adentro. Ya se convierte en IP privada. Bien, la IP privada, como antes he dicho, la IP privada siempre va a tener la misma estructura. Las IP, la versión 4, que es de la que estamos hablando, porque hace poco empezó versión 6, pero de eso no vamos a hablar. La versión 4 la forman 4 grupos de números y cada grupo es del 0 al 254. Las IPs privadas siempre van a ser el primer grupo 192, el segundo grupo 168 y los otros dos grupos de números se van a ir modificando según para qué dispositivos vamos a darle esa IP, ese identificador. Bien, vamos a ver, aquí os estoy viendo, aquí podréis ver toda la información sobre la IP que os estoy mostrando. La IP privada, como os he dicho, va a ir a cada dispositivo y eso lo va a dar nuestro router. Nuestro router tiene un servicio llamado DHCP, que es el que se encarga de dar las IPs pues, a todos los dispositivos. Luego tiene otro servicio que se llama UPnP, que es el que se encarga de a cada IP abrir o cerrar esos puertos. Pues eso automático es lo que vamos a eliminar. Vamos a poner todo manual. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, Vamos a ver en este caso, por ejemplo, cómo sería nuestra IP privada. En nuestro router, cuando entramos en nuestro router, será una cosa así más o menos, depende del router que sea, depende de cada uno de la marca que tenga. En este caso el mío es un Linksys, de Cisco. La IP de mi router es 192.168, como antes he comentado. Y en este caso mi router se llama 1.1, es decir, es la primera IP que entra en casa. Para entrar en el router solamente debemos poner esta IP aquí, en el navegador. Le damos a Enter y entramos directamente al router. Al principio, o casi siempre, os va a pedir usuario y contraseña. Eso lo encontraréis en el manual de vuestro router. Cada uno tiene una forma de entrar, usuario y contraseña predeterminado, que luego puede cambiarse para seguridad, claro. Bien, pues una vez entrado aquí, lo que hacemos es, vamos a NAT o vamos a puertos. En este caso el mío habla de aplicaciones y juegos. Yo cuando entro en aplicaciones y juegos tengo aquí todos los puertos que puedo abrir a qué IP. Es decir, le decimos que el puerto de la impresora pues sea abra de este rango, desde este número a este número de puerto. Y va a ir a la IP 40, que es mi impresora. Así igual para las aplicaciones P2P, que le digo que vaya a esta IP y se abran de este puerto a este puerto. Para el Plex del dormitorio, con la IP en este caso pues del reproductor del salón, el del reproductor del dormitorio. Es decir, voy abriendo puertos según mis necesidades a las IPs de esos dispositivos. A todos esos dispositivos le he dado una IP que yo quiero darle y nunca va a cambiar. El router no le va a cambiar esa IP, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos esto? Pues bien, toda IP que vamos a dar a cualquier dispositivo lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que hacer es, para entrar en el router, es saber cómo entrar, cuál es la IP que tiene nuestro router. Para ello, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando estemos conectados a nuestra red de forma correcta, tenemos internet, estamos navegando a través de nuestro router, vamos a buscar la aplicación ejecutar. Ejecutar nos va a dar esta aplicación y aquí ponemos el comando cmd. Eso nos va a dar la apertura del símbolo de sistema. Aquí ponemos el comando ipconfig y nos va a dar una serie de datos. Estos datos son los datos de conexión de este ordenador, en este caso de este ordenador. Es decir, está diciendo que la IP de este ordenador es 192.168.1.102, que la estructura, la máscara de su red es 255.255.255.0, esto casi nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma, y que la puerta de enlace, ¿qué es la puerta de enlace? Pues la primera IP, el router, el que manda, digamos, el que da servicio a todos los dispositivos, que tenemos que poner esta IP, o tenemos que poner, será automática. Entonces, cuando vemos que esta IP es la del router, sabemos cómo entrar en el router, ponemos esta IP, la ponemos en el navegador. Y así tendremos acceso, en este caso, al router. Bien, pues una vez que tenemos acceso al router y ya sabemos cómo establecer cada puerto o cada rango de puertos a la IP que queramos,
Lo que nos faltaría es decirle a cada dispositivo qué IP va a ser y qué IP tiene que establecer de forma estática para siempre. Para así, el router, cada vez que abra los puertos a esa IP, no sea una IP errónea, una IP que no exista, o a lo mejor ponemos una IP que sea la videoconsola, pero mañana esa IP la tiene un móvil. Entonces no queremos que cambie, quiero que esa IP sea solo para esa videoconsola. Vamos a ver cómo lo hacemos en la videoconsola. Vamos a establecerle la IP estática. Vamos a configuración, vamos en este caso a red y vamos a configuración de la red. Como veis, mi NAT es abierta. Eso significa que tengo total comunicación con internet. No es estricta, no es baja, nada de eso. Yo tengo total comunicación con internet porque tengo todos los puertos abiertos a la videoconsola. Eso me da el privilegio de poder comunicarme rápido, establecer rápido en los juegos, no tener problemas en las parties, etcétera. Es decir, nos da muchísima libertad y rapidez y eficacia en esta videoconsola. ¿Cómo se establece? Pues bien, por ejemplo, en este caso vamos a configurar la IP, la IP inalámbrica o la IP, en este caso, que la tengo por Ethernet. Como veis, está por cable. Vamos a avanzado y en avanzado establecemos todos los parámetros que necesitamos, que son la IP, qué estructura es tu red y cuál es la puerta de enlace o quién te va a dar servicio. En este caso es el router. Como veis, la IP es exactamente la misma, 192.168.1.1. La IP que pongo aquí, en este caso, es estática. En este caso mi consola es la 30. Nunca va a cambiar, siempre va a ser la 30. Con lo cual, todos los puertos que yo abra la 30 serán abiertos para mi consola. Y así ella nunca va a tener problemas de comunicación. Las DNS, bueno, las DNS no lo he explicado. Las DNS son un servicio de traducción. Os explico. Cuando entramos en una página web, por ejemplo Google, ponemos en un navegador google.com. Google.com no es realmente google.com, es un número, es 82.24.102. El que sea. Pues eso no lo entiende cuando nosotros ponemos un navegador google.com. Él no lo entiende. Entonces necesitamos que alguien traduzca ese google.com a números. ¿Quién lo hace? Lo hace un macro diccionario que hay en servidores externos, en internet, que se llaman servidores DNS. Pues estos servidores DNS, cada vez que yo pongo cualquier cosa en un navegador, por ejemplo, cualquier página web, si entro en YouTube, yo pongo youtube.com y le doy a Enter. Eso lo que hace es mirar nuestros DNS, conectarse al servidor DNS, traducir google.com a número y así conectarse a google.com, que en este caso será un número que desconozco ahora mismo. Esos son los servidores DNS. Si no tuviésemos, cuando decimos quiero entrar en youtube.com, no lo va a entender, no te va a dar ningún resultado. Entonces los servidores DNS hay que establecerlo a cada aparato que queramos que tenga una IP estática. Es decir, si lo ponemos manual todo. En este caso, las DNS que yo he puesto son las DNS esas que veis ahí. La 8.8 a 8.8.8.8 y la 8.8.4.4. Esas son las DNS que sirve Google. DNS hay muchísimas. Arrakis, Movistar, Vodafone, Ono. Hay muchísimos servicios DNS por internet, unos más rápidos, unos más lentos. Podéis poner cualquiera. Yo pongo esa, por ejemplo, porque son las de Google y son las que suelo usar. Esto sería pues para hacerlo en una configuración de nuestra videoconsola. Si tengo esto ya establecido con la IP 30, si en el router pongo que la 30 abra los puertos desde un puerto hasta otro, tendré todos esos puertos abiertos a la videoconsola y me olvido de problemas. Siempre voy a tener todos esos puertos abiertos y una comunicación rápida y eficaz. Así lo haremos para todos los dispositivos. Para un móvil podemos hacerlo igual. Para nuestro ordenador podemos hacerlo igual. Para una Play 4. Para cualquier dispositivo, un reproductor de vídeo que se conecte a internet, todo, pues si le establecemos así la IP estática, la máscara de su red, la puerta de enlace y los DNS. Siempre será SP, siempre será esa configuración y los puertos que abramos será para esa videoconsola. Bien, pues esos son los pasos básicos, los fundamentos básicos de abrir puertos. Recordad, si abrimos puertos tenemos que estar seguros qué puerto abrimos porque tenemos que establecer también una seguridad para ese dispositivo. Hemos visto cómo abrir los puertos a la videoconsola, pero podemos abrir los puertos, por ejemplo, a un ordenador, a un móvil,
aún cualquier dispositivo que se conecte a internet tiene la posibilidad de hacer una configuración manual y estática. Y esto pues nos va a permitir que el router que nosotros le mandemos abra los puertos que queramos a ese dispositivo que tiene esa IP. Pues bien, si te ha gustado esta información y ves que te va a ser útil y lo pruebas, pues estupendo. Así podrás tener, como he dicho, una comunicación estable, rápida y eficaz de tu red. Así vas a establecer, como digo, pues vas a tener una red mucho más rápida, mucho más a tu gusto. Y veréis cómo cambia, en este caso, pues cuando jugamos o cuando descargamos en cualquier aplicación peer-to-peer o comunicaciones peer-to-peer, ya sean pues como Skype o como, bueno, cualquier comunicación que tengamos que pueda abrir puertos y mejore esa comunicación, esto va a servir de gran ayuda. Si te gustó este vídeo, pues aquí tenéis toda mi información en mis redes sociales para que podáis seguirme en toda la información, todas las grabaciones futuras que vamos a hacer en el canal. Suscríbete a mi canal, es gratuito, es totalmente gratuito. Puedes hacerlo aquí por aquí abajo, puedes suscribirte y así no perderte ninguno de los vídeos que vaya haciendo pues próximamente. Y por supuesto, si te gusta este vídeo y crees que es útil, dale un like. Así me vas a ayudar a hacer más vídeos como este. Espero veros en futuras ocasiones y muchísimas... ¡Ey! Una cosa, un momento. Por cierto, una cosa que se me olvidaba son el servidor DMZ. Bueno, eso quizás lo explicaré en otro momento. Así que muchísimas gracias por estar conmigo aquí un día más en Rincón Z TV.